Lo súper conciso. Ahí me tocaría es grabar, ¿cierto? Está grabando. Sí, sí, confirmadísimo, está grabando, está grabando. Entonces, ahí está todo perfecto, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? Cualquier cosa me dicen. Lo que está viendo en última clase es básicamente lo fundamental. Para hacer un recuento pues muy rápido, verá que cuando hay hipopotasemia, es el valor normal de potasio, lo primero es que es de 3,5 a 5,5. ¿Sí? Entonces todo lo que sea menor a 3,5, eso es hipocalemia o hipopotasemia, que es igual, y todo lo que sea mayor a 5,5, eso es hipercalemia o hipopotasemia y es igual. Entonces cuando hay hipopotasemia, la excreción de potasio se va a inhibir porque claro, no se puede seguir eliminando más potasio, tiene que ahorrarse ese potasio, no se puede eliminar por la orina o por otra parte, como puede ser la vía digestiva o el sudor, sí, pero principalmente la orina. Cuando hay hiperpotasemia, tiene que eliminarse más potasio del cuerpo, entonces la excreción de potasio aumenta. Cuando hay alcalosis, la excreción aumenta. Cuando hay acidosis, la excreción disminuye, ¿sí? O sea, van a perpetuar, como quien diría, la alcalosis empeora la hipocalemia y la acidosis empeora la hipercalemia. Cuando disminuye el flujo tubular a la nefrona distal, eso quiere decir que aquí llega menos sodio, menos cloro, menos potasio. Entonces disminuye la excreción de potasio, obviamente. Y si aumenta el flujo tubular, pues aumenta la excreción, porque a haber más electrolitos para eliminar. Cuando la aldosterona, que es el principal regulador, que ya vimos lo que hacía es ingresar potasio e hidrogeniones al túbulo colector para eliminarlo, o al túbulo distal, y reabsorber sodio y agua, entonces también va a aumentar la excreción del calcio. Y aquí lo que básicamente vamos a abordar después, lo volvemos a esta diapositiva para ver en caso que sea necesario. También lo que les decía es que los mecanismos compensadores vienen siendo también las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, en la hiperpotasemia lo que les digo es para eliminar más potasio, vamos a tener diarrea, ¿sí? Para eliminar todo ese exceso. Y en la hipopotasemia va a ser consecuente un estreñimiento o un hilio paralítico. Entonces, aquí estaban los fármacos y ahí sí con hipocalemia estamos bien para empezar. Este algoritmo de aquí sacado de este libro de bueno, no, no lo tengo acá, pero es del otro libro que es en inglés. Hay otros algoritmos que van a ver, pero no sirven mucho porque tienen en cuenta la excreción de cloro, de renina, y eso no les van a dar en los casos clínicos, todo va a ser más bien clínico, es decir, diagnosticar con los síntomas. Entonces, bueno, cuando tenemos un paciente con hipocalemia, lo primero que vamos a hacer es ver los leucocitos, ¿sí? O sea, es decir, si está verdadera, porque cuando hay unos leucocitos aumentados, ¿sí? Estos van muy aumentados, va a haber una pseudohipocalemia, ¿sí? Va a disminuir falsamente, entonces pues habría que corregir eso. Pero si es que no es el caso, pues seguimos con todo el manejo. Y lo segundo sería ver las causas por redistribución, ¿sí? Entonces las causas de redistribución son estas de aquí. Esto es redistribución, ¿sí? Que se distribuya de un espacio extracelular al intercelular o al revés. Estas acá son redistribución, ¿sí? Las principales que yo les decía, la insulina, la estimulación beta adrenérgica, siempre las principales de la entrada de potasio al intracelular, ¿sí? Y la alcalosis va a hacer que el potasio entre dentro de la célula y por el contrario la acidosis hace que el potasio salga. Es decir, cuando vamos a tener alcalosis, ¿sí? Entonces va a haber hipocalemia, porque va a entrar el potasio, lo que medimos es lo de afuera. Entonces va a haber hipocalemia en la sangre, en la hemia. Entonces, eh, en la acidosis, pues van a salir los potasios del intracelular al extracelular. O sea, es decir, eso es por un intercambio, ¿cierto? Un intercambio de una bomba, pero es el concepto en sí. Eso es las causas de redistribución. Si es que no es el caso tampoco, ahí vamos a ver las otras causas que puede ser por pérdidas renales, no renales, ¿sí? O pérdidas renales, que es lo que nos interesa, ¿sí? Pero por pérdidas no renales, tener en cuenta que puede ser por el sudor, ¿sí? Por un excesivo sudor o por el tracto digestivo, por las heces, ¿sí?
Entonces, como decíamos acá, también el potasio se tiene que eliminar por el sudor y la orina. Si se elimina en exceso, pues va a haber hipocalemia. Y principal regulador es el riñón, entonces aquí viene el abordaje más importante, ¿cierto? Entonces, más de 20 por la orina, más de 20 por la orina de potasio, o sea, el potasio normal, tengan en cuenta que debe ser precisamente 20, tiene que eliminarse 20, ni más ni menos, es el concepto general, ¿sí? O sea, o sea, nunca va a ser exactamente 20, pero pues en sí, otros van a decir que 15, pero en sí, cuando es más de 20, pues es que es eliminando excesivamente, y cuando es menos de 20, es que ya no es culpa del riñón, ¿sí? Que va a ser otras pérdidas extrarrenales, ¿sí? ¿Cuáles son extrarrenales? Principalmente las del tracto digestivo. Las del tracto digestivo puede ser por la diarrea, por los laxantes, que eso va acompañado de acidosis, y también, espera un momento por favor, por laxantes y la acidosis, y la alcalosis, que va a tener los vómitos, en especial la bulimia, es decir, cuando son vómitos repetidos, ¿sí? Ya vamos a explicar esto después, pero básicamente también cuando hay un uso reciente de diurético, es decir, tú le das al paciente un diurético o sea, al instante, le puede aumentar a menos de 20 y tener hipocalemia. Pero el otro lado es que cuando hay diuréticos de uso prolongado y está el potasio más de 20, pues ya es distinto, ¿sí? Es cuando está más los mismos diuréticos, pero cuando se han establecido por más tiempo. Aminoglucósidos tales como la gentamicina y la amicacina, perdón, también van a poder ser con potasio más de 20, ¿sí? La anfotericina también, muy importante, y los diuréticos en especial, los tiazídicos, ¿sí? Los que más causan. Después también otras causas tenemos la bicarbonaturia, es decir, esto va a causar alcalosis, ¿sí? Porque se elimina mucho bicarbonato, la acidosis tubular renal tipo 1 o tipo 2, y los vómitos también con alcalosis, pero no por lo mismo aquí, sino por una sonda nasogástrica, que eso causa un estado de un pseudo hiperaldosteronismo, como podríamos decir, ¿sí? Es decir, va a ser lo mismo que la aldosterona cuando se hay vómito posterior a la sonda nasogástrica. Y la hipomagnesemia es muy importante. Entonces, hipocalemia siempre va con hipomagnesemia, ¿sí? O sea, lo primero es que si el magnesio está bajo, el magnesio normal es de 1,7 a 2,2, ¿sí? Si está bajo, entonces puede ser una causa que perpetúa el estado de hipocalemia. Hasta que no se corrige el magnesio, la hipocalemia va a seguir. Y después, pues es importante en este tema porque ya sabemos que la aldosterona, que es el regulador de todo esto, es el que regula también la presión arterial por el sistema de renina que tenga aldosterona. Entonces tenemos que evaluar cómo está la presión del paciente y aquí es una cosa más diferencial y más clínica, ¿sí? Entonces evaluamos cuánto está alta o está baja. Alta más de 140-90, baja menos de 90-60, ¿cierto? O incluso aquí podríamos considerar que puede estar normal, ¿sí? Pero por lo general baja. Si es que la presión arterial está alta, entonces decimos que una de estas tres causas la causó, ¿sí? Vemos cómo está la aldosterona y el cortisol, según eso. Si la aldosterona está elevada y el cortisol está normal, pues es culpa de la aldosterona. Entonces vamos a tener sencillamente un hiperaldosteronismo primario, secundario, o el GRA, que la verdad no me acuerdo qué era, pero no es tan importante, lo que le digo es mentira. Entonces, hiperaldosteronismo cuando la aldosterona está alta. Claro, acompañado de esto muy característico va a tener alcalosis, ¿sí? Y también hipernatremia e hipermagnesemia. Porque sí, si es que la aldosterona hace que se elimine mucho potasio por la orina, ¿sí? Entonces, y mucho hidrogenión por la orina, entonces alcalosis por eso. Y si es que hace que se reabsorba más sodio, entonces va a haber hipernatremia consecuentemente. Ahí lo podemos deducir. Y característico que también tiene hipermagnesemia, ¿sí? Eso sería el cuadro clínico diferencial de una alcalosis, de una presión arterial elevada con hipocalemia por aldosterona elevada. ¿Por qué les digo esto así? Porque la aldosterona no les van a dar un valor, ¿sí?
En los casos no se muestran cuánto está, eso es difícil de cuantificar, entonces toca verlo es clínicamente con los otros datos. La aldosterona, si es que está baja o está normal, eso va a ser, pues la aldosterona baja no va a ser culpa de la aldosterona, ¿sí? Y si está el cortisol alto, pues va a ser culpa del cortisol. Entonces nosotros sabemos que por excelencia el síndrome de elevación del cortisol es el síndrome de Cushing. Y en el síndrome de Cushing otro dato característico es que hay hiperglucemia, ¿sí? Porque también el cortisol regula la glucosa, entonces hiperglucemia cuando hay síndrome de Cushing. Y otro que tiene presión arterial elevada va a ser cuando está la aldosterona baja, el cortisol normal, no es culpa de los dos, entonces ¿de quién es culpa? Muy raro que aparezca esto, pero es otra causa importante, pues no tan importante, no tan frecuente, pero podrían preguntarles esto, es el síndrome de Little. El síndrome de Little o la estenosis de la arteria renal o incluso una hiperplasia suprarrenal congénita, pero eso ya va a ver cuando lean, estos son los más importantes. Y también cursa con alcalosis como les muestro acá. Es decir, estas tres pueden ser cuando la presión arterial está elevada. Por otro lado, la presión arterial está baja, podemos tener el síndrome de Bartter o el síndrome de Gitelman. Sí, característico que el síndrome de Gitelman se acompaña de hipomagnesemia. Sí, nos pueden dar ese dato y ahí diferenciamos. Y también los dos tienen alcalosis, sí, pero con la tensión arterial baja, que es diferente. O un abuso de diuréticos subrepticio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un abuso de diuréticos a escondidas, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, aquí cuando vimos eso ya viene con todos los trastornos de la percepción del cuerpo y todo eso psiquiátrico, ya saben, pues es decir, si es que el paciente toma laxantes, una causa frecuente de esto cuando está a menos de 20, viene siendo porque el paciente quiere bajar de peso con esa forma, ¿sí? Hay gente que hace eso. Y pues vómitos también hay gente que sabemos es más conocido, ¿sí? Más conocido que la bulimia, vómitos a la repetición, van a causar alcalosis porque se elimina claramente el ácido gástrico, ¿sí? El ácido clorhídrico, entonces al después va a haber alcalosis con la bulimia y también en el abuso de diuréticos, gente que quiere perder peso con diuréticos, también puede ser, pero eso va a ser con mayor de 20 y con hipotensión, ¿sí? En especial voy a hacer un poco de énfasis con este video acá de el síndrome de Bartter y Gitelman, porque pese a que no lo pregunten, es importante saberlo, ya que sí lo van a ver muchísimo y pues claro, uno tiene que saber a qué se refiere o qué será eso, ¿sí? Y no es nada difícil en realidad, ¿sí? Entonces, aquí pues ignoren al man que está acá, pues veamos el cuadro que nos coloca aquí. En ese cuadro que nos dice el síndrome de Bartter, el síndrome de Gitelman, el síndrome de Little. Como ya dijimos, dicen los tres, cursan con hipocalemia, con alcalosis. Hasta ahí vamos bien. Sí, entonces los tres, las cruces. La etiología y la edad típica de aparición, eso es característico. ¿Por qué? El Barter, yo me acordaba como la analogía que Barter con B de bebé, ¿sí? Y el Gitelman, yo me acordaba que con G de grande, ¿sí? Es decir, el Barter aparece muy temprano en la infancia, incluso sí en bebés, y el Gitelman aparece ya en la adolescencia, más de los 10 años por ahí, ¿sí? Los dos son enfermedades genéticas. El también va en la infancia y es genética, ¿sí? La patogenia del Bartter, el síndrome de Bartter, va a ser por una mutación en el transportador 2 sodio, a ver, ¿cómo es que es? 2 cloro sodio potasio, perdón, que está en la parte ascendente de Henle, y el Gitelman va a ser por una mutación en la no reabsorción de sodio cloro en el túbulo contorneado distal. El IREL por su lado va a ser una mutación en la excreción de potasio y la reabsorción de sodio activa permanente. Entonces, para especificar esto, el Barter, y también pues como ya dijimos, la hipertensión arterial va a ser baja, ¿sí? No va a haber hipertensión arterial en el Barter, no en el Gitelman, pero sí en el IREL. Lo mismo que yo les colocaba acá. Con presión arterial alta, el IREL. Con presión arterial baja, el Gitelman y el Barter. Diferencial entre estos dos, más que todo la edad, ¿sí? Pero pues la etiología es distinta. Y la activación del sistema renina es con el método compensatorio, pero pues no importa tanto. Y datos característicos que el Barter tiene hipercalciuria, nefrocalcinosis, es decir, hay una eso es consecuencia
de toda la hipercalciuria, y el Gitelman, como ya les nombré antes, también la hipomagnesemia. Y el IREL, que es insensible a la espironolactona, toca darle amiloride como tratamiento, pero básicamente recordar lo que está aquí, ¿sí? Para tener en cuenta, el barter es como darle al paciente permanentemente una furosemida, ¿sí? La furosemida, recordemos que es el diurético de asa, actúa aquí en este cotransportador que está aquí, ¿sí? Es la furosemida, como la más conocida, ¿sí? Entonces, como la furosemida actúa aquí, el barter por esa mutación va a estar activado ese transportador excesivamente, ¿sí? Es el equivalente. Y el Gitelman va a ser que en el túbulo contorneado distal, igual que lo que hacen las tiacidas, ¿sí? Lo que hacen las tiacidas va a ser igual el Gitelman, y el Lirel va a ser como un mecanismo de hiperaldosteronismo, pero no es hiperaldosteronismo. En realidad viene siendo un estado en que está activado ese cotransportador, se elimina mucho potasio, se reabsorbe mucho sodio, entonces tiene hipernatremia también, pero pues no es también muy preguntado este. Los demás sí, ¿sí? O sea, los van a ver mucho. Ahí fin del paréntesis, ¿sí? Entonces, aquí lo mismo, pero de otra manera, ¿sí? Lo mismo, pero de otra manera explicado igual. Y también, pues a ver, vamos a hacerlo un poco más grande ahí. Este sí tienen que sabérselo muy bien, o el otro también, pero pues aquí va de otra manera explicado. Entonces, cuando hay hipocalemia por causas de pérdidas gastrointestinales, como ya les dije, eso va a ser todo lo que sea menos de 20, ¿sí? Menos de 20. Entonces, si es que es menos de 20, va a estar acompañado la diarrea, ¿sí? O los laxantes, en estas dos, con la acidosis. ¿Acidosis de qué tipo? Acidosis de anion gap normal o hiperclorémica, que es igual, ¿sí? Eso también pueden preguntárselo. Cuando hay aquí la alcalosis no, es acidosis en este tipo, y el potasio urinario va a estar menos de 20, ¿sí? Menos de 20, como ya les dije. Cuando hay cetoacidosis diabética, hiperglucemia, pero una hiperglucemia no tan severa, o sea, sí es, nosotros sabemos que la cetoacidosis es una hiperglucemia, es una crisis hiperglucémica, pero no es tanto como, por ejemplo, el estado bipolar hiperglucémico. Entonces, cuando hay hiperglucemia, por eso es cetosis diabética, hay acidosis claramente, y eso es por pérdidas renales también, ¿sí? Se pierde mucho por la orina. Cuando hay acidosis tubular renal, que viene siendo la tipo 1 o la tipo 2, ¿sí? Porque la tipo 4 esa cursa con hipercalemia, no con hipocalemia. Entonces, eh, aquí hay acidosis, obviamente, como dice su nombre, y el potasio va a estar más de 20. Cuando hay una bulimia, ¿sí? Vómitos se hacen escondidas, entonces va a ser alcalosis con el potasio menos de 20, ¿sí? Es decir, la pérdida pues es por la vía digestiva, claro. Pero no, o sea, ahí vamos a ver la diferencia. Y el abuso de diuréticos, o sea, excesivo abuso de diuréticos, va a tener alcalosis, va a ser que causa alcalosis con el potasio más de 20, ¿sí? Y los vómitos también pueden perderse por vía renal, ¿sí? Por más de 20. Pero ¿cómo así? Por lo que les dije, el hiperaldosteronismo compensatorio por la sonda nasogástrica, ¿sí? Pero con alcalosis. O sea, vómito siempre alcalosis. Pero si es vómito por bulimia, va a ser con el potasio menos de 20. Pero si es vómito por otra causa que no sea bulimia, va a ser más de 20. El Gitelman o el Barter, como ya les dije, alcalosis con hipocalemia toda la vida. Así esa parte no sé si me entendieron bien, pero no sé dónde es que están. ¿Todo bien hasta el momento ahí? Vale, perfecto. Entonces, eh, ahí cualquier cosa me dicen, eso es el diferencial, y ahí pues viene a ver la utilidad de esto, cuáles son los casos clínicos. Entonces aquí me puedes de pronto ayudar, Javi, haré el caso de arriba, por favor. A ver, mujer de 27 años acude por poliguria, constipación y fatiga. Niega consumo de algún medicamento prescrito o de venta libre.
al examen físico la presión arterial es de 96,54 y leve agrandamiento de las parótidas. Laboratorio sodio 133, potasio 2,8, cloro 82, PUN 5, creatinina 0,6, examen general de orina pH 4,5, cetonas positivo, gasometría pH 7,52, presión de CO2 33, bicarbonato 38, electrolitos urinarios, sodio 15, potasio 17, cloro 5. ¿Cuál es la causa de la hipocalemia? Mm, Listo, ahí espera un momento. Si quieres, pues la vamos pensando, pero claro que toda tanta información hasta ahorita, pues nadie. Entonces, ahí les voy a mandar la foto al grupo, ¿sí? Ya, ahí puedes ver la foto, Javi, en el grupo que la envié para responder esta pregunta y ver cómo pues se usa el algoritmo. Entonces, o sea, lo primero que pues ya como dice causa la hipocalemia, no hay ni siquiera leer que pues el paciente está con el potasio bajo, menos de 3,5, ¿sí? Entonces, pues hipocalemia, vamos con ese algoritmo. Ahí lo siguiente que, como yo te dije, diferenciar era la presión arterial. Si la presión arterial estaba, o sea, está baja, pero, a ver, no, no, mentira, no, en ese caso no quiero que se confundan, pero, eh, porque sí, o sea, podríamos confundirnos, pero ahí, ¿qué acto tú crees que es diferencial en todo esto? ¿Qué es lo primero que te fijarías? O sea, arriba del algoritmo, o sea, lo que está más arriba. O sea, no, no, mentira, no más arriba, pero está ahí a la derecha, ¿sí? O sea, básicamente aquí, a la derecha arriba, arriba antes de esto. ¿Qué te fijarías entonces? el- la dieta, La dieta. Eh, eh, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así la dieta? No, no entendí eso bien. Pero, o sea, ¿qué te parece importante estos datos del último párrafo? Sí, esto es el último párrafo. ay, 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 eh, el potasio que no está por encima de 20. Listo. Ajá, exacto, perfecto. Además de eso, yo recalcaría que pues el bicarbonato está en 38, ¿sí? Aún no vemos ácido base, pero el bicarbonato normalmente es de 22 a 26. Sabiendo eso, el bicarbonato sería una alcalosis, ¿verdad? Y Ujú. entonces, tiene una alcalosis y alcalosis metabólica con nosotros también, pero el potasio está en 17, si es menos de 20, entonces, ¿cuál de esas escogerías con ese menos de 20? Yo escogería, puede ser los diuréticos. No, no, diuréticos es la parte que está más de 20. Mira, o sea, es menos de 20 se dobla como para aquí, y aquí dice que diuréticos está o sea, es abuso de diuréticos, ¿no? Aquí dice uso Ujú. reciente de diuréticos. Ah, no, mentiras, pues sí, 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 la respuesta está, o sea, no, esa, la bulimia, ¿por qué no, mejor dicho? O sea, en el algoritmo dice lo de la dieta, el uso reciente de diuréticos y pérdidas del tracto gastrointestinal. Listo, entonces ahí, o sea, ¿cuál descartarías? ¿Sí? ¿Cuál descartarías de esos dos? Tiene, me voy por la bulimia, por lo que tiene la alcalosis. Esto, esa es la respuesta, está perfecto, listo. O sea, podría ser diurético, si tienes razón. Yo pensé que la opción decía este otro uso de diuréticos, cuando ya es excesivo el diurético, sí, también. Pero, claro, claro, como está con alcalosis, eso es característico de la bulimia. Lo mismo que pues aquí decía, ¿no? Aquí también tenías que vómitos, bulimia, tiene alcalosis con menos de 20. Para de contar. Los otros pues son unos que se tratan de confundir, pero todas las demás son, o sea, estas dos aquí, por ejemplo, son con el potasio más de 20, no podrían ser. Gracias, estuvo genial.
Entonces, la otra pregunta la voy a leer yo. Esta dice, leyendo de abajo hacia arriba, como que es una pregunta muy larga, entonces nos dice hipomagnesemia, síndrome de Gitelman, hiperaldosteronismo, abuso de laxantes. Usted solicita determinación de potasio en orina, nos dio 54. Yo sé que está más de 20, entonces todo lo que esté aquí lo descarto, me enfoco en esto. Y ahí sí, pues para responder, pues yo leo el caso. Es un hombre, 30 años, con diagnóstico de hipertensión hace 3 años. Tiene tratamiento con enalapril, metoprolol, amlodipino y se obtiene una presión arterial con esos tres de 140 a 100, es decir, está elevadísimo. Acude a emergencias por debilidad muscular y padece extremidades pélvicas con incapacidad de deambulación, cuadro que ya lo había presentado un año antes. Examen físico, tiene 160 a 100 de presión arterial, es muy alta, 74 por minuto. eh, Tiene reflejos osteotendinosos muy débiles, ¿sí? Una cruz sobre 4. El boom está normal, la creatina está normal, el potasio está bajo, entonces sí, estamos hablando de hipocalemia y todas están causas de hipocalemia. El sodio está pues ahí alto, si el sodio está alto, es de 135 a 145. La glucosa está normal. Aquí pues que el 2,7 está alto el magnesio, ¿sí? De ahí vemos que está una alcalosis, tiene una alcalosis y que el bicarbonato pues es metabólica porque está bajo. Y el resto, listo, no importa más el resto, 54. Entonces, con esos datos, ¿qué se haría? Básicamente, lo que yo les decía, yo ya tengo un diagnóstico entre hipomagnesemia descartado porque el magnesio yo sé que es hasta 2,2, está alto, eso es descartado. Hiperaldosteronismo, a ver, síndrome de Gitelman, perdón, antes de saltarme, síndrome de Gitelman no tendría nunca hipertensión, tendría más bien hipotensión, ¿sí? El hiperaldosteronismo, como vimos acá, de esta parte de hipotensión. Y pues se presenta a más jóvenes también. El abuso de laxantes, pues sería con el potasio menos de 20, no sé, sería menos de 20, sí, nunca más de 20. Como está más de 20 el potasio, si está más de 20, ya sabemos que nos vamos por este lado y tener en cuenta los datos característicos que tiene hipernatremia y tiene hipermagnesemia y además la alcalosis. Por la alcalosis, como les digo, entre todas estas podría ser, no es tan diferencial, aunque muchos crean que sí, pero la hipernatremia y la hipermagnesemia sí, hay mucha aldosterona, podría ser causada por eso. Y el cuadro clínico que uno, saliéndose de la materia como muchas veces toca, pues sabe que la primera causa de hipertensión arterial refractaria y pacientes jóvenes viene siendo el hiperaldosteronismo primario. Entonces la respuesta es hiperaldosteronismo. ¿Por qué? Porque tiene pues la presión arterial elevada y como está ahí en el algoritmo y tiene los otros datos también. ¿Qué les pareció? ¿Si me entendieron esa parte? Si no, pues me dicen. Vale, genial. Entonces el tratamiento de la hipocalemia, ¿cómo viene siendo? Lo primero, pues ya descartar, como les decía, muy importante la hipomagnesemia, ¿sí? Descartar la hipomagnesemia, que es de 1,7 a 2,2 de nuevo. Si tiene hipomagnesemia, la hipocalemia no va a ceder, no se va a corregir, entonces va a persistir siempre que haya esto. Es lo primero que hay que fijarnos. Y también si hay que ver si es que tiene acidosis metabólica, corregir, pero nunca antes de la hipopotasemia. Eso es importante, por ejemplo, en la cetosis diabética, cuando el paciente muchas veces tiene la acidosis y también tiene hipocalemia. Y cuando tiene acetoacidosis con hipocalemia, el tratamiento de la cetoacidosis diabética es la insulina, ¿sí? Pues claro, entonces cuando el paciente le damos insulina, como ya sabemos fisiológicamente esto es importante de la misma manera por esto, vamos a estimular que el potasio entre al espacio intracelular, ¿sí? El potasio que estaba acá, el poco que nos quedaba, entra aquí. Entonces, es decir, la hipocalemia va a empeorar. Entonces, lo primero que se hace es aumentar el potasio y después corregir la acidosis y después darle insulina. No, nunca al revés, porque la sería pues más perjudicial.
Y lo primero que vemos es que el paciente tiene alteraciones electrocardiográficas, las que ya vimos antes, pero aquí están de nuevo. Aplanamiento, inversión de la onda T, onda U prominente, descenso del ST, prolongación del intervalo QT y del PR, ¿sí? Y arritmias, pues, fibrilación ventricular, todas las fatales. Tratamiento con digoxina también podría ser, perdón, cetoacidosis diabética, debilidad muscular, hipoventilación. Es lo que decía, por ejemplo, aquí en el cuadro nos decía que el paciente tenía eh, debilidad muscular y parestesia, ¿sí? También son síntomas, pues, de que hay una hipocalemia. O hipercalemia también es compatible, pero hipocalemia en este caso. Y el tratamiento, básicamente, lo que nos compete va a ser muy sencillo. Ver si dar por vía intravenosa o ver si darlo por vía oral. Y listo. Entonces, si es que tiene algo de gravedad, ¿sí? Ya tiene alguno de estos. El electrocardiograma está alterado porque tiene alguna alteración grave en la parte cardíaca, ¿sí? O que tiene debilidad muscular, hipoventilación, una de estas, cualquiera de estas nos va a llevar a que, o que sea severa, ¿sí? Básicamente va a ser correspondido, pero no siempre. Que si tiene severa menos de 2,5 pues ya va a tener esto casi siempre, pero no necesariamente, pero sí. Entonces, si es que tiene esto, damos cloruro de potasio intravenoso. Lo damos intravenoso porque es una urgencia, ¿sí? Es una urgencia, entonces, o emergencia, entonces, de una. ¿Cómo se da el potasio intravenoso? Lo diluimos en solución salina al 0,9%, no en solución glucosada que viene siendo la dextrosa y tal eso, porque pues eso estimularía la insulina y sería peor, ¿sí? Entonces hay que diluirlo en solución salina al 0,9%, una solución isotónica hidratante. Y otros criterios que nos dicen pues que también 20 mil equivalentes, o sea, la velocidad en vía periférica o máximo 30 o 40 por vía central. ¿Por qué? Porque cuando uno corrige el potasio, el cicluro de potasio, pues puede ser muy perjudicial también, puede causar necrosis, o sea, es una urgencia, primero subir el potasio es una causa grave, pero también podemos reventar las venas, por así decirlo vulgarmente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero si no tiene nada de esto, si el paciente tiene hipocalemia leve, ¿sí? Que por lo general va a ser otros síntomas, pues, que no van a tener esto, va a ser correspondido, por lo general, entonces, está entre 3 y 3,4 es leve, ¿sí? Damos potasio por vía oral, que vienen siendo ampollas bebibles de cloruro de potasio, así vienen los preparados, y pues esto ya no importa, o sea, básicamente damos por vía oral, esto ya no nos compete mucho. Sería la causa primaria. Pero cuando no damos por vía oral, aunque sea leve, si es que obviamente no nos tolera la vía digestiva. Es decir, nosotros vemos que la causa de la hipocalemia eh, puede ser la diarrea, los vómitos, ¿sí? Una causa digestiva del paciente o tiene el abdomen distendido, ¿sí? Un dolor abdominal. El paciente no lo podemos dar por vía oral, entonces inyectémoslo aunque tenga esta hipocalemia, ¿sí? Es el tratamiento muy fácil. Entonces, aquí sí me puedes ayudar, eh, Sol, si me puedes ayudar con esta pregunta leyéndola, por favor. Bueno, pues no importa, yo la leo ahorita. Entonces, el potasio tiene por vía oral en la dieta, ¿sí? Potasio intravenoso, no amerita reposición de potasio o potasio por vía oral con preparados de potasio. Vamos a ver, dice, ¿cuál sería el manejo de la hipocalemia del paciente? Esa es la pregunta. Voy a ver el caso, dice, es un hombre de 52 años, se lo intervino quirúrgicamente hace 6 horas, tuvo una apendicitis, dice que le duele la herida quirúrgica, se observa abdomen distendido y silente, laboratorios tiene el sodio un poco alto, el potasio está grave, pero no tan grave, es decir, una hipocalemia moderada en este caso. De ahí pues tiene los datos, la glucosa está normal, fijarse en eso por favor, y de ahí pues ya el resto no importaría hasta que dice acá. Electrocardiograma sin alteración, ¿sí? Sin alteración electrocardiograma. Es decir, el paciente en este caso no tiene ningún criterio de gravedad, ¿sí? Pero
O sea, por este lado no nos vamos, no tiene ningún criterio de gravedad, porque está en este rango y todo, o sea, no está a menos de 20, no tiene esto, pero ahí sí clínicamente vemos que tiene el abdomen distendido y silente, quiere decir que si le damos por vía oral, como tiene eso, pues no nos va a tolerar. Entonces, aunque no tenga criterios de gravedad, entonces le damos intravenoso de todas maneras. Y por eso la respuesta viene siendo potasio por vía intravenoso. Ahí espero me hayan entendido bien. Vale, eso en cuanto a la hipocalemia, muy fácil, ¿verdad? Entonces, la hipercalemia, por otro lado, es otro algoritmo aquí. Se nos dio en la clase, es de un libro de algoritmos de nefrología, hay hartos, este es importante. Nada más mostrarles que, pues, del anterior de esto de acá, de causas de hipocalemia, de los artículos en especial, cuando vayan y lean, lo principal que tienen que enfocarse es en esas otras causas que te dicen acá. Muchas son las mismas que ya vimos, pero hay otras causas acá, de las de hipocalemia, ¿sí? Ahora vamos con hipercalemia, que también hay otras causas aquí. Nosotros vamos a ver estas de acá, estas de acá, pero, por ejemplo, ustedes miran el Harrison y hay un algoritmo que es lo mismo que este, pero está invertido, ¿sí? O sea, lo que está de este lado aquí, en el Harrison está del otro lado y lo que está aquí está acá. Es casi igual. Y en el libro, pues también hay un libro, es un algoritmo que está igualito, pues un poco más grande, pero está igualito, sí, es prácticamente igual, pero nos vamos a enfocar en esto para que no tengan que leer varias veces lo mismo. La hipercalemia, entonces, las causas y el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Lo primero, igual que en la hipocalemia, vemos si es que hay lisis células sanguíneas. Si es que hay una leucocitosis grave, pero muy grave, tiene que ser mayor a 70.000, lo normal es hasta 11.000, entonces sería demasiado grave, muy raro que ocurra. O una trombocitosis grave de más de 600.000. Y una muestra hemolizada también podría ser, ¿sí? Porque la hemólisis va a hacer que el potasio salga de las células. Y si no hay eso, pues ya podemos seguir con el abordaje. Aquí nos dice que nos enfoquemos en cómo es el CAO, significa potasio urinario 24 horas, el gradiente transtubular de potasio. ¿Qué es eso del TTKG, gradiente transtubular de potasio? Lo que vemos aquí. Si es que está entre 6 a 12, nos dice que es normal. Si es que está mayor a 10, nos dice que la aldosterona está normal, está actuando en el riñón, ¿sí? Y si está menor a 5 o 7, nos dice que no está actuando en el riñón, que hay una resistencia a aldosterona a nivel renal. Pero eso, aunque los algoritmos se refieren a esto, no va a ser tan eh, útil en los casos. ¿Por qué? Porque sencillamente esos valores yo no he visto que los den. Podría pasar, pues acaso pues nos digamos acá, pero básicamente cuando hace una muestra aislada de potasio, como yo he colocado aquí, va a ser el potasio si es mayor o igual a 20 o menor o igual a 20, igual que en el otro algoritmo que ya vimos, ¿sí? Y para no complicarnos la vida. Entonces, cuando es mayor a 20 o menor a 20, y esto de aquí, saberlo, pero no es tan importante así como les digo. Y va a ser correspondido, siempre que va a ser bajo, bajo, bajo o mayor, mayor, mayor. Entonces, si es que el potasio en una muestra aislada es una muestra al azar, una muestra espontánea, ¿sí? Nos dio menor a 20, el potasio, nos vamos por este lado. Si es que está mayor a 20, mayor o igual a 20, nos vamos por este lado. ¿Por qué? Porque si está mayor o igual a 20, nos dice que el potasio sí se está eliminando por vía renal. Hay una buena excreción renal, que sería el mecanismo compensatorio a la hiperpotasemia. Tiene que eliminarse este exceso de potasio. Y cuando está a menos de 20, no nos podemos dar ese lujo de guardar potasio. Hay que eliminarlo. Entonces, hay una mala excreción renal cuando es menos de 20, tendría que ser mayor a 20 y aquí vamos con las patologías que vienen siendo correspondientes. Cuando es mayor o igual a 20 y tiene una buena excreción de potasio, decimos que es extrarrenal entonces. Extrarrenal hay dos causas, por redistribución o por liberación tisular. Por redistribución, la acidosis de anion gap normal o hiperclorémica también. Pregunta de examen, ¿acidosis de qué tipo con hiperpotasemia? De anion gap normal o hiperclorémica. La hiperglucemia grave, pero como yo les dije también, la cetosis diabética, que era un estado de hiperglucemia, podía causar hipocalemia. Pero como así, la hiperpotasemia, la hipercalemia, se presenta con una
más bien con un estado hiperosmolar hiperglucémico. La otra crisis hiperglucémica diferente a la astocidosis. Es decir, va a tener mucho más alta la glucemia. Es decir, una glucemia que sea pues ya demasiado, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que nos referimos, pues ya vamos a ver esto después. Bueno, beta bloqueantes también, beta bloqueantes adrenérgicos, beta 2 adrenérgicos, parálisis periódica, la succinilcolina, la arginina y la intoxicación digitálica, ¿sí? Van a ser causas extrarrenales por redistribución de hiperpotasemia. Y la otra, liberación tisular. ¿Qué quiere decir esto? Que las células se rompen bien porque hubo un traumatismo, bien porque hubo lisis tumoral, es decir, la quimioterapia baña las células cancerígenas y van a liberar su potasio del interior, igual los traumatismos, la hemólisis también, los glóbulos rojos tienen mucho potasio, y que se rompen los glóbulos rojos, entonces se va a liberar ese potasio a la sangre en sí. Las quemaduras, la rhabdomiólisis, que es la ruptura de los músculos y de los miocitos, y pues eso, entonces ahí para correlacionar, pues esto viene siendo igual que esto, ¿sí? Es decir, si es que hay la salida del potasio al extracelular, eso es hipercalemia. Entonces ya sabemos acá, el lisis celular que puede ser por tumoral, por rhabdomiólisis, por hemólisis, también pues por la hiperosmolaridad extracelular, como digo, por la hiperglucemia podría ser. Y el resto, pues ya las otras causas que vienen siendo con menos de 20. Cuando es menos de 20 el potasio, la mala excreción de potasio que debería estar eliminándose viene siendo ¿por qué? Pues primero porque hay fijarnos si es una causa muy común, que es el filtrado glomerular disminuido, es decir, la enfermedad renal crónica ERC. Recordemos que cuando era un G4, ¿sí? Menos de 30 va a tener esto como causa. La insuficiencia renal aguda del AQI también podría causarlo, pero ya sería un AQI muy grave, ¿sí? Pero en especial acordarnos que menos de 30 cuando sea enfermedad renal crónica. Si es más de ese valor, no podemos culpar que el filtrado glomerular sí esté disminuido, pero no menos de este valor va a ser la causa de la que no se está eliminando por el riñón, ¿sí? Y las no renal y las renales también, pero que tienen un filtrado normal, ¿sí? Vienen siendo por el déficit de mineralocorticoides, eso quiere decir déficit de aldosterona, ¿sí? O déficit de la secreción tubular de potasio. ¿Cómo así? Por excelencia, el Addison, la enfermedad de Addison, aquí está mal escrito, pero es con doble D. La enfermedad de Addison viene siendo el paciente que yo les decía, es un paciente que tiene astenia, ¿sí? Está muy débil, un paciente que tiene hiperpigmentación cutánea. Eso va a ser las consecuencias del déficit de cortisol, de aldosterona, porque es una insuficiencia suprarrenal, es producido por la glándula suprarrenal, y van a tener también consecuente hiponatremia, hipotensión arterial e hiperglucemia, diferencial para diagnosticar un Addison, que además de la hiperpotasemia tenga hiponatremia, hipotensión e hiperglucemia. Todo lo contrario al Cushing, todo lo contrario al hiperaldosteronismo, obviamente porque pues no hay aldosterona, entonces el potasio se elimina en exceso, perdón, no se elimina, ¿sí? Y el sodio se elimina en exceso. Otro puede ser la hiperplasia adrenal congénita, más frecuente en bebés, el hipoaldosteronismo hiporreninémico, que es la acidosis tubular renal tipo 4, es lo mismo, ¿sí? Los fármacos como los AINES, los ARA, los YECAS y la heparina, que son los que intervienen en el sistema renal con aldosterona, si es que inhiben la aldosterona, pues de igual manera va a haber un déficit de esta y no va a eliminarse ese potasio, pero el filtrado es normal. Y la heparina también, y otros fármacos en especial que hacen que no se elimine potasio, la espironolactona, que claro, su nombre es ahorrador de potasio, la eplerenona, el triamtereno, el amiloride, la ciclosporina y el trimetropim. También van a preguntar, muchas veces he visto eso. Sí. ¿Y eso cómo viene siendo? Cuando aprendimos en la general de nefrología, nos estábamos hablando es de esto, ¿sí? Esto acá, sabemos que el potasio se elimina en el túbulo distal y el túbulo colector en especial, entonces aquí están los mismos, la espironolactona, el amiloride, el triamtereno, ellos son fármacos que antagonizan la aldosterona, ¿sí? Bueno, la espironolactona sí, la amilorida
bloquean los canales de sodio y pues ya los otros también viene siendo el mismo mecanismo básicamente, de eso que estábamos hablando acá. Y el resto, pues ahí ya viene la pregunta. Entonces, en este caso, decimos, está larga la pregunta y ahí sí me puedes ayudar, Camila, por favor. Camila, ¿estás? Sí. Dale, si me puedes ayudar, porfa, aquí leyendo el párrafo de abajo, las opciones y luego la respuesta. Dale. La pregunta o todo lo de abajo. Hagámosle con lo de abajo, ¿te parece? Y luego lo de arriba, porque pues está muy largo desde arriba y eso es como para perderse, ¿sí? O sea, una vez que le damos lo de abajo, ya tenemos mentalizado cuáles opciones serían según el algoritmo y después buscar la respuesta entre estas arriba. Ya, las opciones están asociadas al ejercicio, lesión renal aguda, rabdomiólisis, hipoaldes- hipoaldosteronismo, hiporeninémico por uso de IECAS. La pregunta es, ¿cuál es la causa de hipercalemia del paciente? Leo el caso. Sí, sí, pues si te da peso, pues me dices, yo lo leo. No, ya lo leo. Hombre de 57 años sedentario, hipertenso en manejo con lisinopril, con diagnóstico de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, por lo que se indica actividad física. Se inscribe en gimnasio y realiza múltiples ejercicios para bíceps y piernas. 2 días después acude a emergencias por dolor de brazos y piernas, debilidad muscular e incapacidad para movilizarse. Al interrogatorio dirigido refiere presencia de orina oscura por 2 días. Examen físico, tiene incapacidad para mantenerse en bipedestación. En laboratorio, ácido úrico de 10, sodio de 137, potasio 6,4, cloro 114, glucosa 96, BUN de 40, creatinina 1,8, CKD-EPI 42, transaminasas elevadas. ¿Qué era ego? Perdón. El ego es el examen general de orina. Ah, La, ya. la, el GE es gravedad específica. Eso pues no le importa. Ahí pues saltate mejor al pH, por favor. Bueno, pH de 5, proteínas discetonas negativas, HB3 cruces, potasio urinario de 20 y ya. Listo, muchas gracias. Genial. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Clave en el caso, los últimos dos párrafos, como yo les venía diciendo. O sea, cuando ya vayamos repasando, ahorita les voy a enviar la foto, ¿sí? Pues van a ver que eso resulta muy sencillo. Ahí de pronto puedes ver la foto en el grupo que les acabé de enviar. Sí. Dale, genial. Entonces, según eso, o sea, y yo te digo que te fijes, o sea, pues sí, obviamente el caso es importantísimo y tiene todo lo que ya les vamos a explicar, pero si es que te dice esto, hemoglobina 3 cruces, potasio urinario de 20, ¿sí? ¿Tú qué pensarías hasta el momento? O sea, si es que el potasio está en 20, ¿por qué lado del algoritmo te vas? Por el que dice sí. Porque dice extrarrenal, ¿verdad? Ese. O sea, este de aquí, ¿cierto? Ah, sí. Sí, sí, me entendiste. Entonces, si no, pues me dices. O sea, la vaina es que si el potasio está en más de 20, o sea, mayor o igual a 20, es que se está eliminando bien. Sí, o sea, no es nada que sea renal. Todo esto de aquí queda descartado enseguida. Entonces buscamos una causa de estas. Según eso, ¿y cuáles de estas tú crees que puede hacer como respuesta? Y pues la hemoglobina y todo el caso que leíste. O sea, mejor dicho, tú eres doctora y a qué te suena el caso, o sea, ¿qué crees tú que le pasó al paciente?
o cuál escogerías así según esas que están ahí en esa parte del algoritmo? O sea, la D no. La, Genial, esa descartada. la B tampoco. Perfecto. Ajá, está entre la A y la C. De esas, ¿por cuál te irías? Mm, Raudomiólisis. Listo, esa es la respuesta. Ahí me podrías decir por qué, o sea, que le diste de rabdomiólisis. Pero sí, sí, es la respuesta, está genial. Porque está en las causas de extrarrenal. O sea, porque, no sé, es que no creo que sea asociada al ejercicio. No, ese es un distractor, sí, evidentemente es un distractor, o sea, podría causarse por el ejercicio. No me acuerdo la verdad por qué circunstancias, te diría mentiras, pero sí, es la... Vamos a ver, lo que yo les quería decir es que, claro, yo les dije la rabdomiólisis, ¿te acuerdas qué es? Es, sí, es la destrucción de los miocitos. Sí, exacto, es una ruptura muscular. Entonces lo que pasa es que nos cuenta el caso de un paciente que fue al gimnasio, hizo ejercicio y como hizo tanto ejercicio fatigante, el paciente se le rompieron los músculos. Eso quiere decir, ¿sí? Y otro dato que nos dice acá, por ejemplo, es también tiene incapacidad de bipedestación, eso es debilidad muscular, es un signo, un síntoma de hipercalemia también y las transaminasas elevadas, ¿sí? Ese es por una compensación hepática a todo ese proceso. Es la eliminación de trazas elevadas de transaminasas, perdón. Y la hemoglobina 3 cruces. Hemoglobina 3 cruces nos quiere decir que es un falso positivo, ¿sí? De mioglobina, ¿sí? O sea, si es que se elimina la mioglobina de los músculos, ¿sí? Pues claro, entonces va a pintar en la tira reactiva como si fuera hemoglobina, pero no es, ¿sí? Ahí está, ahí me entendiste bien. Sí, gracias. Vale, genial. Si no, cualquier cosa me dicen. Perfecto, entonces ahí ya con eso en mente, vamos al tratamiento. El tratamiento va a ser muy sencillo también, no hay que complicarnos. Tenemos tres mecanismos para hacer que baje el potasio, ¿sí? Básicamente. El primero, no, perdón, dos mecanismos para que baje el potasio. El primero no va a hacer que baje el potasio, ¿sí? El gluconato de calcio es la elección que hacemos que damos cuando el electrocardiograma está alterado. Cuando el electrocardiograma está alterado, nosotros tenemos que dar sales de calcio. Y otras circunstancias en las que tenemos que dar sales de calcio viene siendo cuando el potasio está más de 6,5, es decir, grave, está grave. La mayoría de esas no necesariamente ya tendría repercusiones en el electrocardiograma cuando el potasio es mayor a 5,5, pero además tiene un filtrado glomerular bajo o la causa de la hipercalemia fue degradación tisular como causa o lisis, es decir, una de estas, ¿sí? Entonces, con eso en mente, damos gluconato de calcio al 10%. ¿Pero por qué gluconato de calcio? Porque recordando el potencial de acción de los cardiomiocitos, pues básicamente el potasio es el que estabiliza la membrana, literalmente causa una meseta, ¿sí? En la gráfica. Entonces, este va a antagonizar el efecto cardíaco de la hiperpotasemia, esa hiperpolarización que se está haciendo, ¿sí? No sé si está bien dicho, pues hiperpolarización que causa la hiperpotasemia va a ser contrarrestada por el gluconato de calcio. Es decir, para que no nos dé un infarto de los graves que causa la hiperpotasemia, le damos esto. Pero esto no va a eliminar el potasio de la célula. Pero como es una urgencia, pues el primero que damos en esa circunstancia. Para eliminar el potasio tenemos, ¿sí? Para desplazar al interior de la célula, es decir, las causas que vimos nosotros al inicio, las que desplazan al interior de la célula, el potasio que está acá, meterlo, ¿sí? Meterlo a la célula, va a ser la insulina y estimulación beta-adrenérgica, como ya les decía yo. Y pues claro, aplicando eso, los beta-agonistas, como el salbutamol, van a hacer este efecto, la insulina y la glucosa, con glucosa, ¿sí? Y la insulina. Le damos al paciente insulina para corregir la hipercalemia y también le damos betagonistas.
salbutamol o albuterol, lo que quieran. Así sea de esta manera, ¿sí? Es insulina rápida y con glucosa solo si es que tiene la glucosa pues no elevada, ¿sí? Porque si tiene hiperglucemia el paciente, pónganle ustedes más de ciento y pico, no va a ser necesario darle la glucosa, ¿sí? No va a ser darle con una solución de suero glucosado, solo la insulina. ¿Por qué solo la insulina no? Porque nos bajaría mucho la glucemia, también sería perjudicial. Entonces, eso tenerlo en mente. Y el otro es que si el paciente ya tiene una acidosis, porque muchas veces va correspondido, sí, hipercalemia con acidosis, solo si tiene, por ejemplo, menos de 6,9 le damos bicarbonato. Si no, no. Si no hay acidosis, no le damos bicarbonato. Después tenemos los que sí eliminan el potasio del organismo. Es decir, estos sí van a ser para que el potasio, además de que entra a la célula, que eso se puede regresar de nuevo y salir otra vez, lo más efectivo para sacar todo ese potasio va a ser los quelantes intestinales. Eso quiere decir, como de pronto en toxicología vimos, los que atrapan dentro del intestino se unen al potasio, no van a dejar que se absorba. Sí, no me acuerdo el nombre del fármaco, pero básicamente aquí hay uno que es el poliestireno sulfonato cálcico, es el quelante intestinal más usado, ¿sí? Los diuréticos de ASA y la diálisis. Tener en cuenta que los quelantes intestinales van a ser a largo plazo. Esperen, yo aquí no sé por qué coloqué así, claro que eso estaba volteado. Esto va así, ¿sí? Entonces, lo primero, si se dan alteraciones, damos como en la emergencia del gluconato de calcio. Lo segundo sería los diuréticos de ASA. Y si ya no se puede hacer nada, pues la diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿sí? Ahí tener en cuenta el efecto también, por eso es que se da en este orden, ¿sí? Es decir, el gluconato de calcio actúa inmediatamente, ¿sí? Va a servir perfecto. Los diuréticos de ASA actúan también casi enseguida. Y pues nada, eso. Espérenme, esto lo voy a acomodar acá también. Eso es lo que sea de segundo, cualquiera lo sea de segundo. Si es que está alterado el SG, sea primero este, después estos y después este. Por excelencia, los diuréticos de ASA, furosemida, torasemida, como ya vimos los diuréticos de esta parte, ¿qué hacen los diuréticos de ASA? Eliminan potasio, ¿sí? Eliminan puro potasio. Los ahorradores de potasio, pues obviamente, pues hacen que se quede el potasio, pero los diuréticos de ASA lo que hacen es eliminar potasio por acá, ¿sí? Espironolactona. Entonces el paciente, no, perdón, qué pena, pues furosemida va a ser para eliminar el potasio, y con eso en mente, pues siempre hay que saber los mecanismos y saber qué hace cada uno, porque aquí en las preguntas, entonces, nos dicen, eh, el paciente tiene, yo leo los últimos dos párrafos, luego acá nos dice, el paciente tiene ondas tepicúas, prolongación del PR con los datos mencionados, ¿cuál es la primera conducta terapéutica a realizar con ese paciente? Realizar nebulizaciones con salbutamol, administrar gluconato de calcio al 10%, administrar bicarbonato de sodio, administrar insulina con glucosa. Yo recuerdo que esto me tocó responderlo al apuro, ¿sí? Entonces yo puse así, ¿sí? Eso fue porque solo leí así, entonces ya no leí nada de arriba, estaba en una urgencia porque no me quedaba tiempo en el examen, entonces era un caso parecido, no era el mismo, ojo, no era el mismo, pero, o sea, pues muy parecido, y ya el resto uno puede leer que si el paciente tiene enfermedad renal, CADIGO G5A3, pues claramente con este filtrado y esta albuminura ya va a tener repercusiones en hipercalemia, acidosis, ¿sí? Y lo primero, si es que tiene ondas tepicúas, prolongación del PR, que está en el electrocardiograma alterado, lo que les decía, lo primero siempre dar gluconato calcio al 10%. El resto, pues, es carretazo, y como quien diría lata. Pues no importa, ¿sí? O sea, tiene los síntomas y todo. Y los otros sería el salbutamol, sería después, nos dice cuál es la primera conducta, ¿verdad? Entonces, no es lo primero, administrar bicarbonato, aunque, a ver, tiene una acidosis, efectivamente tiene acidosis, pero tampoco sería lo inmediato. El primero sería protegerlo de una arritmia fatal, ¿sí? Insulina con glucosa también sería después. Esa parte me comprendieron de pronto. Vale, entonces nos dice, con los datos mencionados, la otra pregunta, ¿cuál sería su primera conducta terapéutica?
administrar gluconato de calcio, realizar nebulizaciones con salbutamol, administrar furosemida, administrar insulina rápida al 10% con solución salina intravenosa. Aquí vamos de nuevo, es un paciente que tiene está hipotenso, se sospecha que es rhabdomiólisis. ¿Cuál sería la conducta? Yo les digo de nuevo, no leería el caso en este caso. ¿Por qué no lo leería? Solo leería esto de abajo. Como lo primero, esta es la respuesta. Porque yo les decía que si la causa es así tenga más de 5,5, en este caso tenía, ¿cuánto tenía? Tenía potasio de 7,4, o sea, tenía mucho más, ¿sí? En realidad estaba severo, ¿sí? Pero ya tiene rhabdomiólisis como causa. Yo les decía que degradación tinsular hay que dar gluconato de calcio. Cambios en el ECG, gluconato de calcio. Más de 6,5 también. Entonces, de una, sin leer el resto, esta respuesta. Pero pues el paciente lo que nos decía es que tuvo un trauma, pues le puede dar rhabdomiólisis, lo aplastaron, extremidades inferiores, lastimosamente, pues claro. Y pues dice en sus laboratorios elevación de enzimas musculares, CPK. Eso es lo que nos quiere decir, es que sí tiene rhabdomiólisis. ¿Por qué? Porque la CPK es la creatininfosfoquinasa, la enzima que por excelencia nos dice que hubo rhabdomiólisis. Y de resto, pues el boom, elevación, claro que se aumentó los asobados, la creatinina, la hipotensión, ese está muy grave, es un poquito crítico, pero pues para protegerlo de la arritmia fatal, gluconato de calcio. Nebulizaciones después, furosemia después, insulina rápida después, ¿sí? Y aquí también lo que le quería recordar es que los quelantes intestinales, a ver, voy a colocarlo aquí una vez, no sé, creo que se borró. Es para uso a largo plazo de nuevo. ¿Por qué es el uso a largo plazo? Porque estos van a actuar de 1 a 2 horas y duran hasta 6 horas, 6 a 12 horas después. Es decir, cuando ya el paciente se fue a la casa, ¿sí? Es el paciente ya no estamos en urgencia, eso va a ser lo último, ¿sí? En la urgencia vamos a dar primero si es que si tiene indicaciones, o estos, y después furosemida, también actúan rápido, como vemos acá. Pero más que todo estos. La furosemida actúa después. De resto, esta pregunta, no sé si me puedes ayudar aquí. Ah, perdón. Cami, otra vez, a leer esta pregunta de aquí arriba, por favor. A ver, paciente. Leo que lo de abajo, ¿verdad? Sí, yo te diría que primero leamos los dos párrafos de abajo y las opciones. Ya. Dice que tiene crepitantes pulmonares discretos en su laboratorio con potasio de 5,7 sin repercusión en el electrocardiograma. En el contexto clínico del paciente, ¿cuál es la conducta por seguir? Las opciones son suspender YECA y espironolactona, aumentar el manejo diurético de ASA, iniciar agonistas beta, salbutamol, inhalador, administrar gluconato de calcio y vigilancia periódica de potasio. Listo, genial. Entonces, ¿te acuerdas de lo que expliqué ahorita o te mando la foto? Eh, Pate, ya se las envié. Disculpa. Ahí espero que la puedas ver. Entonces, eh, ahí, sí le hice estos dos, perdón. Sí, sí, ¿verdad? Entonces, nos sí. dice lo clave es que no tiene repercusión en tu cardiograma. Entonces, ahí tú qué descartarías dar. Y el potasio está en 5,7 con un filtrado glomerular pues bajo o básicamente ¿qué descartarías dar como conducta? Um, ¿Qué no darías? Diuréticos. No, no, más bien sería el gluconato de calcio, porque pues
cuando tú das gluconato de calcio es cuando el ecocardiograma si está alterado o tiene una cosa de estas, ¿me entiendes? Entonces, por Pero eso, hay gente que tiene 5.7 de potasio y es mayor de 5.5. o sea, sí, sí, eso, yo creo que ese fue mi error, la verdad, porque de pronto le cambié, pero pongámosle 5.3, tienes toda la razón y es un buen punto, ¿sí? O sea, sí es otra indicación que se nos mencionó, pues ya es con lo que hay, con el filtrado glomerular bajo, ¿verdad? Pero en este caso, pues no es la idea que se confundan con eso, ¿sí? O sea, no está tan grave, ¿sí me entiendes? No sería, o sea, sí está grave, pero no sé si me hago entender. Ya, O sea, el gluconato de calcio por lo general te dice no tiene repercusión en tu cardiograma. Yo es lo que quería darte a entender que no necesitaría gluconato de calcio, aunque sí es otra indicación esta de aquí, sí. O sea, que se nos nombró esa y como degradación titular de causa, básicamente, o sea, pues olvida esta parte, ¿sí me entiendes? Más de 6,5 porque el otro tenía más de 6,5, ¿te acuerdas? Tenía más de 6,5 algo. tenía rhabdomiolis. Claro, claro, entonces por eso. Ya. Uy, perdón. Entonces, eso descarta. Entre estas tres, ¿cuál escogerías? Mm, O sea, la verdad es, esta sí la fallan mucho, pero yo sé que tú la puedes atinar. O sea, nos dice cuál es la conducta a seguir, el paciente está así, ¿qué le darías tú para esa hipocalemia, hipercalemia? Ah, no, perdón, que tan bruto yo le normalicé el potasio. No, está en 5 claro que está en 5.7. Sí, disculpa. ¿Qué tú harías ahí? eh, O sea, ¿le darías yeca o espronolactona? no. Ah, digo, ¿le suspenderías estos? Porque aquí dice en el caso que ya se dio. Mm, o O sea, le aumenta. Perdón, ¿cómo? no sé. Dale, dale, no importa. El punto de este caso, o sea, si era uno que, sí, pues sí falla mucho. Entonces, el punto es, suspender yeca espronolactona, porque el caso ya leyéndolo, pues nos dice, la paciente diabética, o sea, tiene insuficiencia cardíaca de estadio pues ya avanzado, ya tiene yecas, ya tiene espronolactona, ¿sí? Es hemodinámicamente estable, o sea, está pues, estable, ¿sí? La hipercalemia es leve, porque es hasta 5,5, está un poquitico más elevada. Suspender yeca espronolactona, la opción no sería, ¿por qué? Porque al ser eso, y también tiene hipertensión, ¿cierto? Manejo que cubre para insuficiencia cardíaca y también para hipertensión. Si es que nosotros suspendemos esto, pues estamos haciendo que se descompense la hipertensión, se descompense la insuficiencia cardíaca. Entonces, por eso sería que lo descartamos inmediatamente, ¿sí? Aumentar el manejo diurético de ASA, esa es la respuesta. Porque, como yo les decía, el diurético de ASA sería lo segundo que se daría en caso de que no haya repercusiones, ¿sí? O también estos acá. A ver, vamos a estar esas opciones, si hay una de esas acá. Iniciar agonistas beta-adrenérgicas salbutamol inhalador, ¿sí? Estos podrían ser también, pero en la urgencia, ¿sí? En la urgencia sería estos que harían desplazamiento al interior celular. Pero la furosemida sería la que sí elimina el potasio del organismo. Entonces, como no es una urgencia tan así, dice que está estable y todo, entonces nosotros vamos a dar diuréticos de ASA. ¿Te pareció bien el razonamiento? ¿Me entendiste? O sea, no entendí bien, la verdad. Dale, perfecto, vamos de nuevo. O sea, el caso o esta parte de aquí. Esa parte del cuadro. Listo. Entonces, en el cuadro tenemos que vamos a dar en la urgencia sales de calcio, betagonistas, salbutamol e insulina cuando nosotros tenemos una urgencia, ¿sí? Pero en la urgencia es lo primordial porque la hiperpotasemia causa unas arritmias letales, ¿sí? Torsada de puntas, fibrilación ventricular y todo eso. Entonces, lo primero es las sales de calcio para antagonizar el efecto cardíaco, ¿sí? Lo primero, porque el paciente se puede morir por eso. Después de eso, los que actúan
de segundos más rápidos son estos dos, antes que la furosemía, ¿sí? Esto es en urgencia. Entonces daríamos esto como segundo. Claramente, inicialmente, claramente de inicio, si es que el paciente no tiene una alteración en el electrocardiograma, pues no damos este, sino que inmediatamente damos estos, ¿sí? Pero pues estos casos no los hemos visto. Y después de esto vamos el que tercero actúa, que ya sería el que no está en emergencia, ¿sí? Los diuréticos de ASA, como la furosemida o la torasemida, que van a eliminar el potasio del organismo, ¿sí? Ellos ya van a sacarlo. Y los quedantes intestinales sería el uso a largo plazo, sino que aquí está, pues el orden no da para eso, debería estar más abajo, pero los quedantes intestinales son los que el paciente ya sería a la casa para seguir eliminando el potasio. Y la diálisis, pues ya es cuando no sirve nada de eso. Ahí no sé si de pronto me entendiste. Sí, sí entendí. Es que me había confundido un poco con el caso, pero ya entendí. Gracias. Claro, o sea, otra manera de verlo es muy importante. Eso, lo que tú dices, pues sí, en realidad sí es confuso. Pero vas a ver que, por ejemplo, yo una vez les nombré que a mí me había salido una pregunta. O sea, todo lo esencial sería conjugar el conocimiento, ¿no? O sea, todo lo que ya vimos, acordarnos y verlo, pero pues sabemos que es muy difícil. Pero yo una vez les nombré una. Bueno, qué vaina, ¿no? Creo que no está aquí o si estaba acá. Pues les había mostrado un artículo de esto de enfermedad renal crónica que nos decía pues el paciente también tiene una enfermedad renal crónica, ¿sí? Y cuando nosotros ya damos yeca, espironolactona y una hipertensión arterial refractaria, lo siguiente era dar también furosemida, que es el diurético de asa. Entonces pues furosemida, el diurético de asa y básicamente también por ese lado podíamos guiarnos, pero aquí sería porque agonistas en emergencia, ¿sí? Y gluconato no, porque no tiene repercusión en tu cardiograma, no da los criterios. Y suspender yeca espironolactona, pues no, porque se descompensaría. Entonces el manejo diurético de asa. Ahí cualquier cosa me dicen. Después dice la de otra pregunta abajo. Dice cilindros granulosos, desde ahí yo veo que es algo malo. Dice tensión arterial de 120/72, frecuencia cardíaca y eso está normal. ¿Cuál no estaría indicado para el manejo de la hipercalemia aguda? Quelantes intestinales, agonista adrenérgico, gluconato de calcio, insulina. ¿Sí? Es una mujer, o sea, yo ya tengo en cabeza pues con esto, todo esto de acá. ¿Sí? ¿Cuál no estaría indicado para el manejo de la hipercalemia aguda? Mujer de 45 años, accidente de tránsito, tuvo un trauma de tórax, abdomen, la aplastaron extremidades inferiores, decimos posible rhabdomiólisis, hemoglobina baja, ha perdido mucha sangre, bilirrubina pues está pues ahí está bien, o sea pues al límite, glucosa de está hiperglucémica, sí, está hiperglucémica, de ahí pues el boom está elevado, la creatinina está elevada, su ingreso de 0,8, eso quiere decir que en cooperación a la pérdida de líquidos de sangre se elevaron estas. La del sodio está normal, el potasio está en 7,6. Después tiene una acidosis, ¿sí? Las proteínas, leucocitos negativos, hemoglobina 3 cruces, ya vimos que da para rhabdomiólisis y está en 7,6. Ahí sí, sí, ¿verdad? Está muy alto. Si más de 6,5, muchísimo más. Nos dice que cuál no estaría indicado. Ahí sí podrías ayudarme, Cami, cuál no darías de estos, teniendo en cuenta lo que vimos antes y pues la Se- tabla que. Según yo, agonista adrenérgico, ¿Por qué? porque, o sea, ni siquiera están las opciones, creo. Ah, no, pero, esa es una opción que te pueden colocar, pero sería ahí, perdón. O sea, así decía el modelo de pregunta, pero pues para no confundirnos así. Oh, Beta, alergia. Ya, ahí otra vez, vamos de nuevo, ¿cuál escogerías? em, Y pues sí, es algo que podría pasar, ¿sí? O sea, agonistas adrenérgicos, tenemos beta agonistas del salbutamol, pero pues, o sea, claro, nos podrían confundir, pero se refiere a eso, ¿sí? ya, entonces, tal vez los quelantes intestinales, porque son como la última opción. Listo, esa es la respuesta. Ok. Genial. ¿Por qué? Porque, claro, como yo les digo, es lo que haríamos a largo plazo
¿Cuál no está indicada? Pues esa. Gluconato de calcio, sí, porque tiene la que está muy alta, ¿sí? Más de 6,5 y porque la causa una rhabdomiólisis. Y la insulina también sería después de proteger el corazón, después daríamos insulina, ¿sí? Pero sin glucosa, ¿por qué? Porque ya está hiperglucémico, por si acaso. Y los glandes intestinales es la que no está indicada en la aguda. Ahí quedó todo claro, ¿verdad? Pues cualquier cosa, si no, me dices y regresamos. Ya, eso sería en cuanto a potasio. O sea, que si se dan cuenta, las diapositivas son no tan largas, yo creo que no son largas, sino que hay más preguntas, pues sí. Las preguntas no quiero que las tomen como algo, pues, aburrido, no sé, sino como algo más de repaso, ¿sí? Como yo les decía, tú me dices, pues sí, obviamente podríamos leerlo desde arriba, pero yo les decía que cuando vemos esto es intimidante, de por sí ya nos da pereza y lo mejor para responder, casi siempre la respuesta leyendo aquí, podemos buscar la respuesta aquí y aquí va a estar datos claves al final, muchas veces. Entonces, pues para ahorrarnos tiempo para responder bien y no confundirnos y aburrirnos a leer tanta cosa al afán, porque los exámenes no hay mucho tiempo. Entonces sería en cuanto a eso. Yo creo que dejemos calcio para el jueves, ¿les parece? Para ya empezar ahí. Y ahí pues terminaríamos por hoy. ¿Qué me dicen? Pues aquí igual está calcio, si no quieren ya la abro. Por mí estaría bien el jueves. Dale, listo, genial. Entonces, eso sería, voy a dejar de grabar.